Saludamos al doctor Víctor Aguilar. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, una especie de oasis, ha vivido la ciudad de Cuenca en materia energética, aclaramos en esta semana y la semana anterior, debido a las festividades de Cuenca y a la 29ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que han permitido que la ciudad, por lo menos el centro de la ciudad, mantenga sus actividades y mantenga la energía. Pero esto se termina. La próxima semana volvemos a la dura realidad. En este fin de semana comenzarán nuevamente los cortes que tienen abrumado a todo el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo esta situación global está afectando a Ecuador. Muchas gracias, Gustavo. Siempre es un placer poder conversar con usted. Creo que el término que usted usó, oasis, es perfectamente entendible para la situación. Y claro, cuando uno está en el desierto y encuentra el oasis, pero luego sale del oasis, lo inevitable es volver a caminar en el desierto y creo que lamentablemente eso es lo que nos va a tocar hacer a partir de las próximas horas, con el agravante de la posible y también al parecer inminente escasez de agua que también nos limitará en nuestra vida habitual. Entonces, en este caminar en el desierto que nos aproxima, no hay que olvidarse de las consecuencias de todo esto, de los resultados que estas dificultades están trayendo y van a traer, sobre todo en el futuro, para este país. Eso es algo que en la academia, por supuesto, nos preocupa enormemente. Estamos recabando una serie de información, pero queremos hacer cosas más prácticas como para ver si es que puede servir en la toma de decisiones, sobre todo a la parte del comercio y la industria, en cuanto a sus decisiones sobre qué usar, por ejemplo, como alternativa frente a estos costes de energía que son demasiadamente groseros, bruscos, sin planificación y que al parecer están costando algunos cientos de millones de dólares a la semana. 4.000 millones de dólares ha perdido el país, dicen los sectores empresariales. Y el grave problema es que no todo el mundo, no todas las personas, no todas las empresas medianas, pequeñas o grandes tienen un colchón, diríamoslo así, para resistir. Hay muchas que pueden colapsar en el camino. Se ha recorrido ya un buen trecho, más de 50 días de apagones en Ecuador y los estragos se van sintiendo. ¿Hasta dónde podremos aguantar? Yo creo que, eh, yo creo que inclusive ya sabíamos que un crecimiento real de la economía iba a ser negativo, pero en este punto yo me temo que estamos acercándonos a un crecimiento nominal negativo. En otras palabras, y de una forma más sencilla, vamos simplemente a decrecer. Eh, Esto tiene una serie de implicaciones al corto plazo, pero también en el futuro. Algunas empresas, seguramente las que no tienen ese colchón al que usted se refiere, no tienen otra opción que cerrar. Son lamentablemente muy pocas, sobre todo las medianas y grandes, las que puedan aguantar este remesón. Hay algunas decisiones que quizás desde el aparato público, del Estado, pudieran buscar aliviar, pero tienen que ser más oportunas, tienen que ser más urgentes. Hay algo que nosotros hemos venido conversando aquí en la universidad y que tal vez vale la pena ponerlo sobre la mesa. No todos están perdiendo de esta crisis. Como toda crisis, siempre hay alguien que puede sacarle provecho, aunque suene relativamente cruel el decirlo así. Por ejemplo, aquellos que están importando, que han encontrado un nicho de negocio en poder ofrecer a la gente, al público, alternativas para sus costes de energía. Esa gente no le está yendo mal, le está yendo bien, de hecho, Y pero la pena en son, esto es que el gobierno no ha sido capaz de controlar. Ha habido una especulación bárbara en los precios, en temas relacionados con, de alguna manera, combatir o absorber la energía, todo lo relacionado con energía eléctrica, con instalaciones de energía en general, han subido sin ningún control gubernamental. yo estaba pensando en utilizar el término que ha habido poca solidaridad en aquellos que han visto esta oportunidad de mercado y son decisiones
que no son inteligentes porque siempre es preferible hacer volumen que tratar de obtener una tajada muy grande pronto, porque las cosas no deberían funcionar así. Por eso yo me refería que, si bien es cierto, hay sectores que están creciendo, sectores muy pequeños, marginales, que están creciendo, pero ha habido quizás una suerte de aprovechamiento desmedido de la situación. Y eso cae mal en los consumidores, cae mal en el cliente de esas propias ofertas, los que acuden esas ofertas. No es inteligente haber hecho eso. Creo que es un abuso desmedido, una especulación absolutamente innecesaria, una poca solidaridad con la situación del país. Usted tiene en ese sentido mucha razón, Gustavo. Vayamos a temas coyunturales, esta 29ª cumbre que sigue realizándose, que culmina este viernes en la ciudad de Cuenca, ¿qué deja de positivo? El oasis, porque tuvimos luz. Aquí en la universidad pudimos dar clase todo el día, lo que no había ocurrido casi durante todo el ciclo. Pudimos hacer nuestras actividades contando con energía eléctrica todo el día. Y ese es un alivio particular, muy específico. También los alivios en los hogares, el volver a recuperar un poco el ambiente familiar con todos los servicios a la mano, el poder apagar esos generadores que causan tanto ruido, tanta contaminación auditiva. Eh, pero yo me estoy refiriendo a quizás beneficios superficiales, solo en la Y epidermis colaterales. y colaterales. En lo demás la gente no siente. Bueno, el turismo también, sobre todo el sector hotelero, porque pudo llenar varias plazas, eso también es positivo. Son dineros que finalmente se revierten en la misma comunidad, en la misma ciudad, en gran proporción. Pero no son alivios estructurales, no son alivios contundentes, como que nos quedan debiendo, porque quizás esta marcada ausencia de líderes latinoamericanos importantes fue como, vamos a ir, pero no le tomemos mucho en cuenta a la situación, a la cumbre. Creo que va a pasar sin pena ni gloria, desapercibida, porque no fue lo efectiva que hace solamente algunos meses creíamos que podía haber sido. No podría yo este rato aventurarme a decir que el beneficio es sustancial. Deja realmente un balance negativo para la imagen del presidente, que esperemos no se lo traslade proporcionalmente a la imagen de Ecuador. Esperemos que no sea así, pero creo que es muy lógico que afuera le vean al deterioro de la imagen presidencial como un deterioro del país. Al final de cuentas es el representante, es la imagen del país, y si es que él pierde credibilidad internacional, imagen, creo que lamentablemente al país le va a ocurrir exactamente lo mismo. Hay una faceta poco atendida, en la cual poco se pone la atención desde aquí, desde las ciudades, en ciudades en las cuales estamos cada uno viviendo su propio drama, que es el campo. Pero en este medio de comunicación hemos podido escuchar a varios representantes campesinos del agro de la provincia de La Suay, en situaciones realmente desesperadas, teniendo agua a duras penas para que puedan satisfacer las necesidades humanas, pero viendo poco a poco cómo se van diluyendo sus únicas posibilidades de supervivencia, de producir la ganadería, la agricultura. Este es un aspecto que realmente merece la atención y que sin duda más pronto que tarde va a rebotar en otros efectos colaterales que van a también afectar a las ciudades, a los sectores urbanos. Claro, es que la dificultad que está atravesando el campo es casi invisible para la centralidad, inclusive para los propios gobiernos locales, porque paradójicamente siempre están lejos, aunque físicamente no implique sino acercarse a ellos en unos cuantos kilómetros de distancia. Esa es la paradoja. Esa lejanía hace de que pasen desapercibidos, de que no nos ocupemos de ellos. Pero yo estoy seguro que cuando el efecto de esto,
que seguramente se va a ver en la escasez de bienes que se producen en el agro, encarezcan los precios de los insumos de primera necesidad, ahí sí recién nos vamos a asustar y vamos a preguntarnos qué es lo que pasó. Entonces, se ha habido, creo yo, una falta de oportunidad en la atención a este sector tan especial y tan necesario. No tenemos que olvidarnos que el agro, las actividades ganaderas y agrícolas son las que nos salvaron la vida en gran medida en la época de pandemia. Y ahora parece que les estamos dando la espalda. Algo tendríamos que hacer, algo se debería hacer, pero como suele ocurrir en este país, estamos esperando la crisis, la dificultad extrema como para empezar a tomar decisiones. Un ejemplo vivido ahora mismo es la crisis energética. Tuvimos que esperar a que los costos se produzcan para pensar en que debemos hacer otras cosas. Así somos, lamentablemente. Justamente son tiempos de análisis, doctor Aguilar. Se hace bien en los medios de comunicación de afrontarlos desde las distintas aristas. Sabemos que son problemas que se inician en eso que sonaba tan etéreo hace unos pocos años del calentamiento global, que muchos lo negaban, cuyas consecuencias las estamos viviendo dramáticamente el día de hoy. Luego vienen la falta de acción, de planificación para el mediano y largo plazo de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales, que han ido postergando, en unos casos, decisiones, omitiendo su importancia, en otros, haciendo trabajos a medias en el marco de la corrupción. No toda la culpa es del gobierno de Daniel Noboa, sin duda, pero es importante, sobre todo, con miras a tener una luz al final del túnel, saber qué es lo que está haciendo, cómo ha cometido esta crisis el gobierno de Noboa, que es el que tiene en sus manos, por lo menos, implementar soluciones para el momento. ¿Cómo ha visto usted el manejo de crisis del gobierno de Daniel Noboa? Yo creo que han sido puramente reactivas. Una vez ocurrida la dificultad, la problemática, se ha tratado de hacer algo. No sé si es que es cierto eso de que estas dificultades se conocían ya con anticipación. Tal vez no hubo la previsión suficiente. En este punto ya ni siquiera cabe la discusión sobre el cambio climático, porque es un tema absolutamente evidente. La gente necesita que el cielo descargue agua y no está ocurriendo. Entonces, así que no importa si es que esto se debe o no se debe al cambio climático, estamos viviendo situaciones extremadamente complicadas que hay que afrontarlas. La forma en la que se afronten significarán la suerte a mediano plazo de este país. Yo creo que es muy importante cómo resolvamos esto ahora. En la universidad y en esta facultad en particular, estamos empeñados en hacer cosas que puedan servir. Ahora estamos abocados a lo mejor quizás cosas simples, pero que puedan ser muy importantes. Queremos, por ejemplo, demostrar cuál de las inversiones en crisis son las más beneficiosas para la empresa y para el comercio. Qué tan importante es eh, tratar de implementar energías limpias ahora, pese a su costo, frente a lo paliativo que es comprarse un generador y empezar a sobrevivir. Ese tipo de análisis queremos ver para poderle mostrar a la gente y decir, estas bases de información le permitirán a usted tomar decisiones mejores. Eh, Además, y creo que eso cae en otro campo, hay más costos que no son tan visibles y que son los costos del deterioro moral. Son esos costos que implican que la gente está caminando en la cornisa, se ve la violencia de la gente en las actividades cotidianas como en manejar un vehículo, intensificado porque no hay semáforos y cosas así. También hay que pensar en este deterioro que hemos tenido en nuestra forma de ver la vida, en este desgaste que estamos sufriendo, y creo que eso también merece algún estudio y algún tipo de decisión. Indudablemente. Situaciones que finalmente afectan la salud, estrés, insomnio, baja productividad, están haciendo mella en la población, significan también un desafío para la salud y el bienestar. Sí, de alguna manera habría que estudiarlo un poco más, pero cuando estamos en comunidades como la universitaria, en donde hay muchas personas, aquí hay más de 18.000 personas,
eh, conviviendo y trabajando, vemos que, por ejemplo, la frecuencia de enfermedades se ha intensificado, es mayor, y todo eso tiene una base sin duda de este estrés cotidiano que estamos viviendo. Hay que reconocer que eso está pasando para poder tomar algún tipo de medida, algún tipo de solución. A nosotros nos abruma el no poder tener clases todo el día. El decir, ¿saben qué, chicos, chicas, salgan a las 7 de la noche porque nos cortan la luz a las 8, pero tienen que salir antes porque no pueden regresarse a sus casas en tal oscuridad? Todo eso nos deteriora. Además, no sabemos cómo viene la mano. No sabemos si es que podemos esas horas recuperar y de qué forma, porque en el horario que queremos recuperar resulta que ya no hay luz. Es todo muy, muy caótico. Y creo que nos necesitamos un respiro, pero un respiro para pensar bien. Y el primero que tiene que hacer eso es sin duda el Estado, el mismísimo gobierno. En la parte final de este diálogo, doctor Aguilar, miremos un poquito hacia el futuro, los meses que vienen. Llegará posiblemente febrero, con mayor certeza marzo. Las lluvias deberán retornar. Ojalá no lo hagan también con ribetes de tragedia, que son advertencias que hacen los ecologistas por el famoso ciclo del agua, agua retenida que vendrá en grandes cantidades y traerá otro tipo de problemas. Pero pensando en el país, en las dificultades que tenemos, ¿hay realmente una luz al final del túnel? ¿Retornaremos a un momento que podamos llamarlo de normalidad y ojalá de crecimiento y progreso para el país? Y yo creo, Gustavo, que la luz es aprovechar la oportunidad que suelen presentarse cuando uno entra en crisis. Y la oportunidad que tenemos en este momento de crisis es embarcarnos en el tema del cambio de matriz energética, de ya no depender tanto del aspecto hidrológico, de encontrar otras alternativas, de poder pensar en que, por ejemplo, está a la mano por condiciones geográficas muy especiales el tema de la energía solar. No esperemos a que empiece a llover y pase lo que suele pasar varias veces, es decir, ya no necesito hacer nada. Aunque tengamos energía eléctrica habitualmente, aunque esté lloviendo, yo creo que no deberían pararse las iniciativas de cambiar la matriz hacia una energía de otro tipo, a una alternativa. Eso es sumamente importante. Estamos estudiando financieramente el efecto de eso y los ahorros son mucho más importantes de lo que uno cree, tanto para una residencia y no se diga para industrias y comercio. Entonces hay que pensar, hay que darle la vuelta a esto y aprovechar a la que yo digo es la única, quizás la única luz al final del túnel, que es aprovechar esta oportunidad. Me temo que podría pasar que cuando empiece a llover ya no queramos hacer nada y no deberíamos Y más cometer allá eso. de lo macro, de esperar que haga el gobierno, que hagan los gobiernos locales o nacionales, está también la necesidad de un cambio individual, de un giro y muy importante en lo que son hábitos de consumo, por ejemplo. Sí, yo también tengo ese temor, ¿no? Que el momento en que volvamos a esa antigua normalidad que era contar con energía eléctrica, no, ya nos olvidemos de cosas tan importantes que estamos haciendo ahora para el ahorro. Eh, Suele estar eso en la naturaleza humana, pero ahí es cuando el Estado y los gobiernos tienen que entrar con un fuerte esquema de capacitación, de culturalización en el uso de las energías, pero los primeros ejemplos deberían emanarse desde allí, haciendo cosas que sean totalmente visibles. Por ejemplo, el alumbrado público es un desgaste terrible, pero tiene solución a través de las propias energías solares. Cosas así. Yo creo que si es que la gente vemos que el Estado está haciendo también algún tipo de cambio, es más fácil que también en los hogares, en las empresas, empecemos a modificar las cosas. Eh, ¿Ha visto usted dentro del accionar del gobierno nacional acciones correctas en aquellas leyes orgánicas que se han enviado a la Asamblea o en una que otra decisión que ha estado dirigida, por ejemplo, a aliviar a los deudores? Sí, quizás sí, pero también recuerdo que una de las primeras iniciativas vino desde la parte privada. Quizás sí, aupada por alguna suerte de presión desde el gobierno a través de las leyes enviadas
a la asamblea, pero sí es un alivio que los bancos digan, bueno, tiene dificultades para pagar, esperemos un poco, nosotros nos esperamos, usted replanifique sus flujos y volvamos a cobrar la deuda. Esos alivios, sin duda alguna, son importantes, pero la magnitud de la crisis es tan importante que creo que eso solamente es un alivio pequeño, marginal. Hay que pensar desde el comienzo en más cosas, en más formas de aliviarle, sobre todo esas que estén encaminadas a cuidar el empleo. Antes de la crisis, antes de esta crisis energética, ya el empleo en este país era algo que estaba entre algodones. No se diga ahora. Así que hay que pensar mucho más en formas más efectivas, más eficientes de cuidar sobre todo el empleo, que creo que es fundamental como para que este país tenga posibilidades de seguir caminando. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Aguilar. Con mucho gusto, Gustavo. El economista Víctor Aguilar, PhD, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.